Según el diccionario de la Real Academia Española, un sapo no es solamente un animal. En algunos países de Latinoamérica también es sinónimo de soplón o delator. A lo largo de la historia del chavismo en el poder, muchas han sido las traiciones, deserciones y trifulcas internas por el control del poder de la banda criminal. En el pasado reciente han sido múltiples las denuncias de exfuncionarios contra el propio régimen chavista del que formaron parte. Desde exmagistrados que reconocieron haber manipulado la justicia para favorecer la labor del narcotráfico por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. También fiscales que reconocen haber llevado a juicio a gente inocente. Exmilitares que han torturado y violado los derechos humanos de cientos de presos políticos. Y por supuesto, esos grandes amigos del narco que dejaron caer en combate y que a cambio de algunos años de libertad se vendieron a la propia DEA. Y ahora se dedican a cantar, cantar y cantar los delitos de los mafiosos que en algún momento les cobijaron. Sea cual sea la razón de su huida, estos sapos solo confirmaron al mundo la crudeza del régimen narcoterrorista que azota a Venezuela. Dice el dicho que al hundirse el barco, las ratas son las primeras en saltar. Hoy recordaremos la historia de estos infames personajes que al ver cómo se hundía el barco del régimen chavista, decidieron tratar de salvar lo robado a cualquier costo. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclaración. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones. Nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. El magistrado Luis Velázquez Alvaray se desempeñó como magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Pasó de ser un fervoroso aliado del régimen y paisano del finado Chávez a ser señalado como corrupto por algunos de sus compañeros del partido de gobierno y perseguido por la justicia. Velázquez Alvaray se movió por muchos años en la izquierda política venezolana, hasta que durante el gobierno de Hugo Chávez ocupó importantes cargos como diputado a la Asamblea Nacional por el MBR, magistrado del Tribunal Supremo, donde llegó a ser director de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Llegó el año 2006 y Velázquez Alvaray fue investigado por irregularidades en la compra de un edificio para el proyecto de la Ciudad Judicial Lebrún, denunciado por Jesse Chacón. Luego de que el mismo Tribunal Supremo declarase inadmisible su defensa, Luis Velázquez Alvaray tomó otro rumbo que le separó de la revolución y el 26 de junio de 2006 aterrizó en el aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica. Desde el país centroamericano, el ex magistrado solicitó asilo político, alegando persecución y riesgo físico, diciendo que Chacón y José Vicente Rangel querían encarcelarlo, por lo que logró la condición de refugiado. A partir de ese momento, Velázquez Alvaray denunciaría al entonces presidente de la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro, y otros políticos por dirigir un movimiento parapolítico sin Chávez. Señaló a varios abogados, jueces y fiscales
de dirigir una mafia conocida como la Banda de los Enanos dentro del sistema judicial. Y también contó la implicación de funcionarios civiles y militares en funciones de narcotráfico. Antes de salir de Venezuela di 2 ruedas de prensa donde hice los señalamientos, en primer lugar, del narcotráfico, donde estaban implicados un grupo de jueces. En el occidente del país estaba controlado por un hoy general Carvajal, director del DIN, de inteligencia militar, quien controlaba todo el tráfico de drogas del occidente del país. Yo se lo hice saber al presidente de la República, se lo hice saber al vicepresidente, se lo hice saber a la presidenta de la Sala Constitucional y a Omar Mora cuando fue nombrado presidente del tribunal. Y lo que generó fue una persecución en mi contra, porque el general Carvajal es muy consentido en las altas esferas del gobierno. De tal manera que a los 3 años de yo haberlo denunciado, entonces aparecen unas listas internacionales de unos organismos donde lo acusan del problema del narcotráfico. Y hice los señalamientos de las numerosas bandas que ahora se han perfeccionado con mayor fuerza. Yo señalé, por ejemplo, que el ministro de Relaciones Interiores tenía un banco fantasma con el hermano y que ese banco obligaba a las instituciones del Estado a que los depósitos se hicieran allí. A mí fueron a persuadirme para que hiciera los depósitos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y yo me negué. El ministro Jesse Chacón me llamó y me negué, y su hermano fue a visitarme y me negué. Entonces eso fue suficiente. ¿Arne Chacón? Arne Chacón. Dijeron que todo eso era mentira, que eso era que yo estaba por inventar y defender asuntos que... Y resulta que a los 2 años y medio o a los 3 años es capturado a Arne Chacón después que había estafado a miles de familias venezolanas con el famoso banco de él, de su hermano y de otro banquero llamado Siliberto, que también lo denuncié en su oportunidad, socio de José Vicente Rangel, quien era el vicepresidente para la época. Hay dos bandas, cárteles de la droga en Venezuela fundamentales. Uno es el de Maclet, que llaman de los sirios, y el otro es el de los soles, que hoy dirige el general Cliver Alcalá Cordones. Esto, al apresar a Maclet, ¿verdad? El cártel queda porque también apresan a sus hermanos, sin jefatura fundamental, y ella la tratan de asumir tanto Aguilar Tegames como el general, el último general que fue asesinado en días pasados, que es, que no recuerdo el nombre, Wilmer Moreno. Ok. ¿Qué es lo que pasa? En una población cercana a la frontera, se hace una... Orope, en Orope, sí. En el 2004, al recibir el comando del batallón Vázquez acantonado en La Fría, el teniente coronel Pedro Magino Bellici, ¿verdad? Es el que dirige todas las operaciones y el que dirige el modus operandi. Resulta que fueron apresados sus ayudantes, que eran el teniente, el sargento técnico Ricardo Lacre, el Edgar Rincón Rangel, un civil, empleado del batallón, el subteniente Andrés Barrios y el mayor Héctor López Velázquez. Todos estos pasan a juicio y Magino, después de 4 meses, se declara con lugar una solicitud de abocamiento donde le sustituyen la medida de privación de libertad con una medida cautelar. Luego lo envían a Brasil, está en Brasil, y ascendió a coronel. El presidente Chávez lo ascendió a coronel, a un capo de la droga. El general Wilmer Moreno se acerca a Aguilarte y deciden los dos asumir el control de lo que es el cartel de Maclet, de los sirios. ¿Por qué? ¿Por qué se habían vinculado ellos? Porque Aguilarte era gobernador de Apure y permitía la entrada de cocaína toda por el estado de Apure proveniente de la FARC. Y además comienza la pelea entonces para el control de que pretendían Aguilarte y Wilmer Moreno, que venía también del DIN, de reactivar la ruta de Orope y del sur del lago de Maracaibo, ¿verdad? Tener acceso a la uria de Pequibén, a los galpones de Puerto Cabello,
lo que molesta a Maclet y es lo que comienza con esta rivalidad. Entonces, el jefe del Cartel del Sol, que es el que participa en la detención de Maclet, ¿verdad?, ahora toma también venganza y desea controlar solo la ruta de él. En la actualidad, Velázquez Alvaray sigue en Costa Rica y continúa denunciando los crímenes de jerarcas chavistas que alguna vez fueron sus amigos. Hice muchas cosas equivocadas, obviamente. Yo me he disculpado ante los venezolanos. La primera disculpa que tengo que dar es haber apoyado ese régimen. Otro ex magistrado chavista que también huyó y empezó a cantar fue Eladio Aponte Aponte, quien salió del país al ser destituido de su cargo en marzo de 2012 por haber sido implicado en el caso del narcotraficante Walid Maclet. Las autoridades colombianas durante el arresto del capo le encontraron un carnet de la Fiscalía Militar de Venezuela expedido por Eladio Aponte Aponte. Incluso, el propio Maclet dijo que Aponte era su socio en la aerolínea Aeropostal. El 16 de abril de 2012, en una carta abierta desde Costa Rica, confiesa haber recibido órdenes directas de Hugo Chávez para condenar sin derecho a los comisarios Iván Simonovic, Henry Vivas, Lázaro Forero, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Arube Pérez, Marco Hurtado y Héctor Robaina, aplicándoles la pena máxima por su supuesta participación en los sucesos del 11 de abril del 2002. ¿Por qué salió del país? No, salí del país para despejarme. El hecho traumático de verme señalado en algo que yo ni remotamente había actuado, me obligó prácticamente a despejarme, a ver otro ambiente, a ordenar mis ideas y de esta manera, ¿cómo le digo?, paliar en la situación en que me vi envuelto debido a esa denuncia que se me hizo de una manera muy altera, muy malintencionada, solamente por hechos noticiosos, y nadie se paró de ningún lado a indagar, a averiguar, a precisar si eran ciertas o no ciertas las cosas. Bueno, yo formo parte del Poder Judicial, o formaba parte del Poder Judicial, de una manera protagónica. Y quizás muchas de las cosas que se sucedieron al Poder Judicial se hicieron bajo mi responsabilidad. Pero una vez que yo me vi que me midieron con la misma vara o el mismo metro que se midieron a los demás, dije, esto no es la justicia que se proclama. Fue conocida su participación en el caso de los Paracachitos, el caso del diputado Mazuco, entre otros montajes judiciales, para justificar la persecución política. Creo, a mi manera de ver, de que tales paramilitares, yo dudaba su procedencia. ¿Por qué? Porque eran muchachos imberbes, inexpertos, algunos no manipulaban algo, algunos no sabían por qué estaban así, y que por mera casualidad fueron detenidos los autobuses por una patrulla de la Policía Metropolitana y se subió el causa. O sea, ¿y cómo vinieron esos señores de Colombia? ¿A qué lo trajeron? O sea, ¿ese caso fue montado? Bueno, sacando las conclusiones, yo no lo dudaría a esta altura. Luis Ortega, sin más de una llamada a recibir. De Luis Estela Morales, infinidades. ¿Qué le decía? Sobre cuando se iba a imputar a alguna persona, cuando se iba a privar de libertad, cuando se iban a hacer los allanamientos, para que yo organizara esa situación y buscara al juez idóneo para que se realizara tal acto. El único que me acuerdo así es un caso de Maracaibo, de un diputado que le dicen Mazuco. ¿Cómo fue ese caso? Bueno, el caso fue más un caso que buscaron un preso, lo encapucharon y lo pusieron como testigo
para que dijera que fue que este señor quien dio la orden de que mataran al otro. ¿Y qué le habría solicitado al presidente del TSJ? Bueno, eso, precisamente. ¿Qué? El avalar esa situación y al hombre se le pagó dándole la libertad. No, y no solamente la orden no la daba yo directamente. La orden la daba la presidenta del tribunal también directamente. Muchas veces la orden la daban directamente los fiscales. Sí es cierto, había un grupo preferido y son esos que llamaban a los jueces, creo que Castillo, Mejía, llamaban a los jueces y si no hacía lo que le pedía el fiscal, voy a hacer que te voten, que te expulsen o te y incluso hasta ahorita, recientemente, los llamados enanos, que todo el mundo sabe quiénes son, trabajan con la fiscalía. ¿Se trabajan relacionados con la fiscalía? ¿Cómo funciona eso? Bueno, tendrán su mecanismo, el fiscal actúa y se lo solicita al juez. Todos los fines de semana, principalmente los viernes en la mañana, hay una reunión en la vicepresidencia ejecutiva del país, donde se reúne el vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Venezuela, con la presidenta del Tribunal Supremo, con la fiscal general de la República, con el presidente de la Asamblea Nacional, con la Procuradora General de la República, con la Contralora General de la República, y uno que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia, o sea, salen las líneas conductoras de la justicia en Venezuela. ¿Usted acudió a una de esas reuniones? A varias personas acudió. Hoy en día, Aponte es testigo protegido de la DEA, quien se refiere a él en sus informes como el testigo número 1 en el expediente del general Hugo El Pollo Carvajal, al cual Aponte señala que asistió a una reunión en la casa del entonces presidente Chávez. En ella estaban Carvajal, el general Henry Rangel Silva, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami y el propio Chávez. Durante la reunión, dice Aponte que Chávez instó al grupo a promover sus objetivos políticos, incluido combatir a los Estados Unidos inundando al país de cocaína. Chávez le ordenó a Carvajal, Cabello y otros coordinarse con las FARC y asignó al testigo 1, es decir, a Aponte, junto a otros, evitar que las autoridades del orden público interfirieran con estas actividades. El testigo número 1 más tarde se enteró de que este grupo se reunía mensualmente y él mismo asistió aproximadamente a 4 encuentros mensuales. ¿Por qué hablo yo ahora? Yo sé que a mí en Venezuela, a raíz de esto, me van a tildar de traidor. Y lo asumo. Pero yo fui vilmente traicionado. Fui vilmente humillado. Fui vilmente manipulado. Muchas gracias.